Hola, bienvenido nuevamente a su sección de dinosaurios, de viejos chochos, de viejos cascadores. ¡Quiero mi cocol de huevos Eliezer aquí en el cajón de la cháchara! Y ahora sí son chácharas, ¿eh? Hola, ahora vamos a hablar, pues, de aquellos formatos de audio y video, ¿no? De estos de los 80s, 90s y 2000s, ¿no? Acá, pues, para todos los que ya somos unos dinosaurios, unos viejos ahí con bastón y zarape y todo, ¿no? Ahí, quiero mi cocol. Ya cualquier viento nos Ya. manda al otro mundo, ¿no? Ajá. Entonces vamos a recordar pues lo que fueron pues el momento en que pues, nosotros éramos felices y no lo sabíamos, ¿no? Sí, clásico, ¿no? Y aquellos formatos, pues, que, pues, ahí nos acompañaron, ¿no? Antes de que todo se volviera digital. Ajá, con todos estos formatos que vimos, que nosotros hacemos lo imposible por obtenerlos, aunque no tuviéramos dinero, pero queríamos disfrutar de nuestros artistas y películas favoritas, ¿no? Artistas, películas, caricaturas, programas. Y, pues, bueno, había toda esta clase ahí de cosas de almacenamiento. Pues empecemos con, o sea, acá tenemos el famosísimo Beta, ¿no? A ver, pues el formato de video beta, ¿no? O Betamax. Pues era un formato que desarrolló Sony y salió a la venta pues en 1975. Estos era formato que grababa, pues podía uno grabar video o de la tele o con una cámara. Ajá, era más chiquito que un VHS, ¿no? Sí, Y tenía también ¿cómo se llama? ¿Videograbador o cómo se llama? sí, había Videocasetera, perdón. una videocasetera, pues, Sí. para reproducir las películas o que te vendían o que uno grababa de la tele, ¿no? Ahí esto pues, había como en varios tamaños de cassettes y velocidades. Ahí los tamaños de videocassettes era el L500, L750 y L830, que según en las velocidades beta 1, beta 2 y beta 3 te podía rendir de 1 hasta 4 horas y media ahí en la cinta del cassette. Claro, bajaba un poco la calidad, pero pues ahí se tenía ahí la opción de esto, de hacer rendir la cinta. Pero pues ahora sí, Beta no duraría mucho, ¿no? Caería ante lo que sería su competidor más directo, ¿no? Que sería el VHS. El VHS, pues el VHS pues es un formato de video desarrollado por JVC, que este fue más predominante en América y terminó sustituyendo al beta así rápidamente y pues fue como más popular. Ajá, pues este era el formato físico ideal para películas en ese entonces, antes de que existieran los discos. Pues este era muy choncho y y este no lo podías, ¿cómo se dice? Con cualquier, verlo por pistas o adelantarle, ¿no? No, igual te tenías que ver, como en el beta, tenías que ver toda la película. Y luego regresarla, ¿no? Con ciertas, ya sea que lo tuviera la videograbadora, bueno, la videocasetera, la función de regresar Ajá, tu película, de regresarla, o comprabas tu regresadora con forma de carrito, ¿no? ajá, te comprabas tu regresadora con forma de cochecito y ya ahí feliz de la vida y tenías que devolver tu película al videoclub, ya pues, ajá, recorrida, ¿eh? No si no, podía haber una multa ahí, ¿no? Ajá, estabas spoileando a la gente, ¿no? Ahí imagínate, ¿no? En ese entonces, no sé si te acuerdas de esta franquicia, le dice el Videocentro. Vas sí, a tu Videocentro, te compras la película y la rentas, ¿no? Y la devuelves y él les entregas ahí con el final de la peli, ¿no? con el final de la película. Con tu final de la Guerra de las Galaxias, ¿no? De Darth Vader, yo soy tu padre, ¿no? ¿Quién diría que los spoilers ya existían desde los 90? Ándale. Luego de eso, pues tenemos acá el famosísimo. El video 8. El video 8 pues, era un formato, pues, no era así como tan casero, porque era más bien para las cámaras portátiles, ¿no? O sea, las tipo camcorder, así que uno llevaba y grababas en la naturaleza. Y ya después ya en algún lugar, pues ya te lo transformaban a beta o a VHS. Estas no eran las que usaban luego esos reporteros ahí de Televisa, TV Azteca, que hacían. Sí, yo sí tenía como la facilidad más de usar este formato, ¿no? Y obviamente, pues la cámara, pues, al ser el cassette más pequeño, pues la cámara obviamente se reduce de tamaño, porque si uno cargaba una cámara hecha para un VHS o para un beta, pues cargabas un armatoste de más de 10 kilos. Y luego andarlo ahí apuntando y todo, pues no, ya con esta, pues ya la cámara, pues hasta cierto punto la podías agarrar con la mano y era muchísimo más cómodo.
Oh, qué cosas con de estos formatitos. Aunque este se veía coquetón. Sí, se veía coquetón. Así que color negrito y todo. Qué bonito. Qué bonito era el formato físico. Luego de eso tenemos los discos de acetato. Ajá, los discos de acetato, pues casi desde que empezó esto a almacenarse música, pues fue lo que empezó en los discos de acetato o LPs. Los LPs, sí, cierto. Que le llamaban, pues había de tres diferentes. Estaba donde cabía un sencillo que era el disco de 45 revoluciones por minuto. El disco normal así de tu artista que era de 33 revoluciones por minuto. Y otro disco que era poco usado que era de 76 revoluciones por minuto. Pero esto pues fue muy popular hasta muy entrado los 80s. Antes de que llegara el disco compacto. Y mira, aquí tenemos la imagen de una revista semanal que tenía uno de estos discos con sencillos que se llamaba Disco Póster. No sé quién es la artista que está. ¿Cómo? ¿Lucía Sánchez? No, Lucía Méndez. Lucía Méndez, ahí Lucía Méndez. Es que de por sí la imagen está muy borrosa y yo ya estoy viejo. Ajá, pues aquí tenía ahí, esta revista de Disco Póster, pues tenía ahí como una semblanza del artista y un disco que tenía 2 o 3 sencillos, ahí de las canciones que se oían. Y pues bueno, ya este formato pues ya fue descartado directamente pues, por los discos compactos. Y acá tenemos, antes de pasar a los discos compactos, pues tenemos, ¿cómo se llama? El famosísimo... Los cassettes. Ajá. O cassettes o cassette compacto. Bueno, un cassette pues es un formato que te permitía grabar tus canciones pues con un aparato grabador de audio. Ajá, estos cassettes pues también pues para oír música, ¿no? Pues tenías tu lado A y tu lado B, ¿no? Ajá, igual así como ya es que volteabas los discos de acetato, pues igual volteabas los cassettes. En el lado A había 5 canciones y en el otro lado pues otras 5 canciones, ¿no? Esto pues más o menos le cabía alrededor de 1 hora y media de música pues, por los dos lados. Y aparte pues tenías la opción de ya sea reproducirlo en una, pues había dispositivos como grabadoras, ¿no? Ajá, estaba la grabadora. Estéreos o ya más para acá, ya en los 80s pues el famosísimo Walkman. El Walkman ahí para que pues ya podías tener tu música personal y no tuvieras que estar ahí compartiéndola con otro individuo, ¿no? Sí, y luego pues ya esto hizo que mucha gente grabara ahí las canciones del radio. Ah, sí, ahí del fonógrafo de Estéreo Joya, ¿no? Ajá, o del Estéreo 97.7, ¿no? De esas estaciones, ¿no? Sí. Luego de eso tenemos... Pues tenemos de video, pues el disco láser, láser disc. Ah, caray, ¿qué es eso? Nunca había oído de eso. Pues el Laserdisc era como una especie de disco compacto con más capacidad y más tamaño. Pues más o menos al tamaño de un disco de estos de 33 de los de acetato, pero era con la tecnología del disco compacto. Pues a esto le ponías una película que extrañamente estaba de los dos lados. Otra vez volvemos a lo de los dos lados. Tenía un lado A y un lado B. O sea que... Si tú terminas de ver el lado A, ¿tenías que voltear el disco? Ajá, y el lado B, obviamente, bueno, sí tenía cierta calidad así chida, ajá, pero pues como los discos se maltrataban y el aparatejo de los Laserdisc era medio caro, pues no fue muy popular. Casi este formato donde fue más popular fue en Japón. Ah, ¿tampoco? Ajá. Ahí me imagino varios años. Ahí sí hubo una cultura de los Laserdisc. Y aquí tenemos más o menos, ahí comparando el tamaño de un Laserdisc con el de un disco compacto. De por sí en Japón ahí sí se respeta mucho el formato físico. Sí. Aquí pues, esto es como, quedó este formato allá como de culto, ¿no? Y el Laserdisc forever por allá, ¿no? Nada más anecdótico, ¿no? Ajá, sí. Luego de Laserdisc tenemos el famosísimo CD-ROM, ¿no? El CD-ROM fue desarrollado por Philips y puesto a la venta en todo el mundo en 1982. Ya obviamente aquí a los países latinoamericanos pues nos llegaría un poquito después, ya a finales de los 80, y esto vendría a sustituir todos los discos de acetato. Ajá, pues era más pequeño y con más capacidad, ¿no? Con más capacidad, sí, ya no tenías que voltearlo al famosísimo lado B. Ajá, ya, pues sí vamos evolucionando poco a poco, ¿no? De no pasar a voltearlo a nada más a oírlo de un solo lado, ¿no? De un solo lado, ¿no? Y esto pues, sí había tu aparato casero que lo reproducía, pero pues aquí lo que muchos usaron fue el famosísimo Discman, que era el análogo la comparativa a lo que pasó con el Walkman.
Ya ves que estos también, a veces como que saltabas y se saltaba la música, ¿no? Y había como ciertos problemas, pero luego ya fueron corregidos pues, por las empresas que hacían estos aparatos. Ah, que con el buen CD-ROOM. No, pues acá tenemos pues, no sé si dos caras de la misma moneda o una evolución Pokémon. Ajá, la evolución Pokémon aquí ya cuando en el video pues ya tratábamos de entrar a los discos, ¿no? Primero, como mucha gente no tenía dinero para entrar al DVD, que era un formato de video superior, pues entró al VCD, que es un disco compacto que usaba principalmente el formato MP4 para reproducir video. Y pues más o menos al tiempo que en audio aguantaba un disco compacto, pues lo podía aguantar en video. Así que si al disco compacto le cabían 74 minutos de música, pues en VCD, en su formato MP4, podían caber 74 minutos de video de mala calidad. Pero era video. Pero ¿no? era video con audio. Video con audio, no te importa. De mala calidad, pero con audio. Y luego pues ya tenemos, ya casi a finales de los 90, pues la introducción del DVD, ¿no? Ajá, el DVD, pues ya el DVD, pues ya obviamente ya era así más como digital y pues más padre, ¿no? Y a un disco de 4 gigabytes, obviamente pues le cabía una mejor película de más calidad y ya podíamos verla a la resolución pues propia de la televisión de cinescopio de aquel tiempo. Pues sí, el DVD pues sí tenía más capacidad que sí, en este Que caso los el discos CD. compactos, sí. Pero pues aquí pues, nos llegó pues cuando ya todos estaban acostumbrados al VCD, ya cuando llegó el DVD, pues sí, ya era un solo disco, ¿no? Porque en el VCD habíamos vuelto a lo mismo, ¿no? Ahora en vez de cambiarle de lado, pues cambiábamos, pero de disco. Ahí teníamos los 70 minutos de una película y luego ya le completábamos con otro disco para que se juntaran las 2 horas o los 90 minutos. Y pues no, con el DVD pues no, ya tenías todo de jalón y hasta ya si quieres podías poner comentarios. Pero el VCD pues sí, hacemos así las cosas como son, ¿no? No es un formato original. No, Era... al menos aquí en Latinoamérica no es original. En Europa sí hay discos VCD originales. ¿Ah, sí? Sí. Ah, yo pensé que era un formato... No, así todo chinoso, ¿no? Chinoso, pirata, ¿no? No, en Europa sí está así legal y sí había a la venta discos compactos con películas. Luego de eso tenemos el ETEND, reproductor ETEND. Ajá, los reproductores estos de mini discos. Pues una alternativa para los discos compactos, pues eran los reproductores de mini discos, que sí te ofrecían así gran calidad, pero era como más carito, a pesar de que a estos disquitos les cabía alrededor de 1 giga de información. Pues no fueron como populares, a pesar de que se podía grabar, se podía regrabar y todo. No, esto nunca fue popular y pues la verdad es como de nicho y muy poca gente lo usó. Y pues acá tenemos la famosísima memoria MP3, ¿no? Donde nada más lo conectas a tu computadora y ya pasabas todas las canciones, ¿no? Ajá, y te servía como reproductor, ¿no? Pues su original pues, eran los famosísimos los iPod y iPod Shuffle, ¿no? Cuando estaban ya iniciando todo el show de los iPod, ¿no? Ajá, sí, y esto, viste, era lo chino piratita, pues más barato y era como más accesible porque podías grabar ahí el formato MP3 y esto le cabía desde 1 giga hasta 64 y luego ya con el tiempo hasta tuvieron su pantallita para reproducir audio y video. Y bueno, chavos, díganos si ustedes siguen viviendo en el pasado, son vestigios de una época en el que pues llovía dinero. Si no, díganos, pregúntenle aquí a Randy Mars que pensó que se iba a ser millonario comprando un Blockbuster. No, nada de eso. Ya saben. Denle like o dislike, suscríbanse, comenten, compartan. Muchísimas gracias por vernos. Y hasta la próxima, amigos. Quiero mi cocol.